El mito nace en las profundidades. La bruma cubría la superficie del lago de Lerna, un velo denso y espectral que parecía contener secretos oscuros. Bajo las aguas opacas, donde ni siquiera los rayos del sol podían penetrar, algo más antiguo que los hombres dormía. La hidra, una criatura nacida del odio y la venganza, aguardaba con paciencia infinita. Cuenta el mito que la hidra no era una simple bestia, sino la hija de Tifón y Equidna, los progenitores de los monstruos más temidos de la tierra. Desde su nacimiento, había sido destinada a custodiar el pantano de Lerna, un lugar sagrado y maldito a la vez. Sus cabezas, múltiples y voraces, podían regenerarse si se les cortaba, y su aliento era un veneno tan mortal que incluso respirar cerca de ella significaba la muerte. El primer registro de su existencia vino de los aldeanos que vivían cerca del lago. Hombres fuertes y curtidos desaparecían en la espesura, dejando tras de sí gritos ahogados y huellas que se desvanecían en el fango. Se hablaba de una sombra colosal que emergía entre los juncos y de ojos brillantes que perforaban la oscuridad. Pronto, la región entera quedó desierta, abandonada a su suerte y al dominio de la hidra. Lerna no era solo un lugar, sino un portal al inframundo, según los antiguos. Los poetas griegos hablaban de sus aguas como la entrada al Hades, donde las almas condenadas encontraban su reposo eterno. El aire allí era pesado, cargado con el eco de lamentos antiguos, y el suelo, siempre húmedo, parecía latir como un corazón vivo. Los pocos que se aventuraban en sus márgenes hablaban de un hedor sulfuroso, como si las entrañas de la tierra estuvieran abiertas. El agua negra del lago nunca mostraba reflejos, como si se tragara la luz. A lo lejos, los árboles inclinaban sus ramas, como queriendo apartarse del centro del pantano, donde la hidra gobernaba en silencio. El rey Euristeo, sabiendo de esta amenaza, concibió un plan. Si Hércules es tan fuerte como dicen, declaró con una sonrisa astuta, entonces que demuestre su valía enfrentándose a la hidra. Así comenzó la segunda tarea de Hércules, una misión que lo llevaría cara a cara con el monstruo que incluso los dioses temían nombrar. Hércules llegó a Lerna al amanecer. Su figura imponente contrastaba con el paisaje sombrío, pero incluso él sintió un escalofrío al adentrarse en la espesura. Junto a él caminaba Iolao, su fiel sobrino, cuya juventud no le impedía compartir la valentía de su tío. ¿Escuchas eso?, preguntó Iolao, deteniéndose en seco. Un sonido extraño, como un susurro, parecía venir de todas partes. Era un murmullo sibilante, que se convertía en risas y luego en un profundo silencio. Era la hidra, que vigilaba cada paso, acechando desde las sombras. Los dos hombres avanzaron con cautela, siguiendo las huellas dejadas por el barro seco. Cada paso los acercaba más a la guarida del monstruo, y con cada metro que recorrían, el aire se volvía más pesado, más venenoso. Hércules ajustó su arco, mientras Iolao cargaba antorchas, sabiendo que el fuego sería su mejor aliado en lo que estaba por venir. La orden de Euristeo retumbaba en la mente de Hércules mientras se adentraba más en el pantano. Destruye a la hidra y regresa con prueba de tu victoria. Para Euristeo, esto no era solo una tarea, sino una trampa. Sabía que la hidra no era un oponente común, su derrota parecía imposible incluso para un semidios. La figura de Hércules, imponente y firme, no mostraba dudas mientras caminaba entre el lodo y las sombras, pero en su interior sentía una extraña tensión. Había oído hablar de la hidra, una bestia creada no solo para matar, sino para castigar. Hera, la reina de los dioses y enemiga acérrima de Hércules, la había colocado en Lerna como un desafío mortal para cualquiera que osara cruzar sus dominios. ¿Crees que será como con el león de Nemea?, preguntó Iolao, rompiendo el silencio. No, respondió Hércules, con una voz grave. Esto será mucho peor. Mientras Hércules avanzaba hacia Lerna, Euristeo esperaba en su palacio, rodeado de consejeros y emisarios. Hércules no volverá, declaró con una sonrisa maliciosa. La hidra no es una bestia que pueda ser derrotada con fuerza bruta. Por cada cabeza que se le corta, dos más crecen en su lugar. Los consejeros, temerosos, dudaban de la estrategia. Si por algún milagro sobrevive, ¿qué haremos? Cada victoria lo hace más poderoso, más amado por el pueblo. Pero Euristeo tenía un plan.
Si Hércules regresa, será porque los dioses lo favorecen. Y si eso ocurre, nos encargaremos de desacreditarlo. Pero no se preocupen, nadie escapa del veneno de la hidra. Iolao no solo era el sobrino de Hércules, sino su fiel compañero en esta misión. A pesar de su juventud, entendía la gravedad de la tarea. No solo se trata de matar a la hidra, le dijo Iolao, encendiendo una de las antorchas que llevaba consigo. Tenemos que asegurarnos de que no pueda volver a levantarse. Hércules asintió. Por eso estás aquí. No puedo hacerlo solo. En el fondo, sabía que necesitaría más que fuerza y valentía para derrotar a la hidra. Iolao, con su ingenio y rapidez, sería clave en esta lucha. El sonido del agua moviéndose los hizo detenerse. La hidra estaba cerca. Las cabezas del monstruo no solo escupían veneno, sino también miedo. Sentir su presencia era como estar rodeado por la misma muerte. Finalmente, llegaron al corazón del pantano, donde un islote se alzaba sobre las aguas negras. Allí, la hidra emergió de entre la espesura, su silueta deformada contra el cielo gris. 9 cabezas serpentinas se alzaron con un movimiento fluido y ominoso, los ojos brillando como carbones encendidos. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Hércules sintió un escozor en los pulmones, como si el veneno invisible ya estuviera haciendo efecto. La bestia siseaba, sus cabezas moviéndose en perfecta sincronía, como si bailaran en un macabro ritual de caza. Iolao retrocedió instintivamente, pero Hércules permaneció firme. No muestres miedo, le dijo, alzando su maza. Es justo lo que quiere. La hidra lanzó el primer ataque. Una de sus cabezas se abalanzó hacia Hércules, sus colmillos brillando con un veneno espeso. Con un golpe certero, Hércules la derribó, pero antes de que pudiera retroceder, 2 nuevas cabezas surgieron del cuello ensangrentado. «Es cierto lo que decían», exclamó Iolao, encendiendo otra antorcha. «Por cada cabeza que cortas, crecen 2 más». «Entonces debemos quemar las heridas antes de que se regeneren», dijo Hércules, comprendiendo la clave de su victoria. La hidra no era solo fuerza, su verdadera arma era el veneno. Mientras Hércules y Iolao luchaban por mantenerse a salvo, la bestia escupía una nube tóxica que llenaba el aire. Cada respiro se volvía más difícil, y el sudor corría por sus frentes mientras intentaban evitar el ataque doble de las cabezas y el aliento mortal. «El fuego», gritó Iolao, apuntando con la antorcha hacia una de las cabezas caídas. El calor hizo que las heridas se cerraran antes de que las nuevas cabezas pudieran crecer. Hércules asintió, tomando la estrategia como su único camino a la victoria. Pero la hidra, como si comprendiera lo que planeaban, atacó con más furia, rodeándolos con su inmensa longitud y reduciendo el espacio para maniobrar. «Esto no es solo una prueba de fuerza», murmuró Hércules, ajustando su maza en las manos. «Es una batalla de voluntad». El rugido de la hidra resonaba en el pantano, mezclándose con el crujir de los juncos y el crepitar de las antorchas que Iolao sostenía con firmeza. Hércules sabía que seguir enfrentando a la bestia sin un plan claro sería su ruina. Se apartó un momento del combate, su mente trabajando con la precisión de un estratega. «Iolao», dijo con voz firme, «necesitaré que te muevas rápido. Cada vez que corte una cabeza, debes sellar la herida con el fuego. Es nuestra única oportunidad». Iolao asintió, aunque su rostro mostraba el peso del miedo. «Confío en ti, tío. No fallaré». Con renovada determinación, Hércules cargó contra la hidra, blandiendo su maza con una fuerza que hacía temblar la tierra. Cada golpe era devastador, arrancando cabezas que escupían sangre negra como si fueran fuentes de veneno. Pero antes de que las nuevas cabezas pudieran regenerarse, Iolao corría con agilidad, acercando las antorchas encendidas para cauterizar las heridas. La hidra rugió de dolor y furia, sus movimientos volviéndose más erráticos. Las llamas no solo cerraban las heridas, sino que quemaban la carne con un olor acre que impregnaba el aire. A pesar de su ventaja, cada segundo que pasaba agotaba más las fuerzas de los héroes. El fuego se convirtió en el arma definitiva contra la hidra, pero la bestia no se rendía fácilmente. Sus cabezas restantes se movían con una coordinación aterradora, atacando simultáneamente desde diferentes ángulos.
Hércules apenas podía esquivarlas mientras lanzaba golpes calculados. Y por detrás, gritó Iolao, justo cuando una de las cabezas intentaba sorprender a Hércules. Este giró sobre sí mismo, utilizando la masa para aplastar la mandíbula de la criatura. El suelo se cubrió de fango mezclado con sangre y cenizas, y el pantano parecía cobrar vida, como si la misma tierra quisiera proteger a la hidra. Hércules jadeaba, su respiración pesada por el aire envenenado. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada inhalación lo debilitaba más, mientras que la hidra parecía alimentarse de la desesperación. «Queda una cabeza más», exclamó Iolao, señalando a la más grande y aterradora de todas, la cabeza inmortal, la que ni siquiera el fuego podría destruir. La lucha se intensificó. Cada paso de Hércules hacía temblar el suelo, y cada movimiento de la hidra parecía desatar un vendaval de destrucción. Los árboles cercanos se partían en dos, y las aguas del pantano burbujeaban como si estuvieran vivas. «Aguanta, Iolao», gritó Hércules mientras esquivaba una embestida de la cabeza principal. Su sobrino, agotado pero determinado, seguía manteniendo las antorchas encendidas, sellando cada nueva herida que aparecía. La hidra, consciente de que estaba perdiendo terreno, atacó con toda su furia. Las cabezas restantes se lanzaron simultáneamente hacia Hércules, obligándolo a retroceder hasta que su espalda estuvo contra un árbol caído. La bestia parecía saborear el momento de su victoria, pero Hércules no había llegado tan lejos para rendirse. Con un grito que resonó como un trueno, Hércules levantó la masa y golpeó con todas sus fuerzas. Las cabezas cayeron una tras otra, y Iolao corrió para sellar las heridas con rapidez. Ahora solo quedaba la cabeza inmortal. La última cabeza de la hidra, la más grande y terrorífica, siseaba con furia, su mirada fija en Hércules. Sus colmillos goteaban un veneno que corroía el suelo a su paso. Esta no era solo una parte de la hidra, era su esencia misma, la representación de su inmortalidad. «Esta no la podremos quemar», dijo Hércules, mirando a Iolao. «Pero podemos enterrarla para siempre». Con la fuerza de un dios y la precisión de un guerrero, Hércules se abalanzó sobre la hidra, esquivando su mordida letal. Usando toda su destreza, logró sujetar la cabeza con ambas manos, mientras Iolao preparaba una gran roca y un agujero en el suelo. «Ahora, Iolao», gritó Hércules. Con un movimiento decisivo, aplastó la cabeza inmortal contra la roca, inmovilizándola, mientras su sobrino trabajaba rápido para enterrarla bajo tierra. El fango la cubrió lentamente, y la hidra lanzó un último rugido que resonó en todo Lerna antes de desaparecer para siempre. El pantano quedó en silencio. No había rugidos, ni siseos, ni el crujir de ramas bajo el peso de una bestia colosal. La hidra, el terror de Lerna, había sido derrotada. Hércules y Iolao se quedaron inmóviles por un momento, respirando con dificultad en el aire todavía cargado de veneno. Hércules se arrodilló junto al agujero donde la cabeza inmortal había sido enterrada. «No la matamos», murmuró. «Solo la encerramos». Sabía que, aunque la hidra no podría regenerarse, su esencia viviría bajo la tierra, esperando el momento de liberarse. El cuerpo del héroe estaba cubierto de heridas y el veneno corría por su sangre como un fuego lento. A pesar de ser un semidios, la toxicidad de la hidra había dejado su marca. Sentía sus músculos tensos, su mente pesada. Cada victoria, por gloriosa que fuera, tenía su precio. «¿Estás bien?», preguntó Iolao, colocando una mano en su hombro. «Estoy vivo», respondió Hércules con una sonrisa cansada. «Eso es suficiente». Antes de abandonar el pantano, Hércules tuvo una última idea. Sacó una de sus flechas y la sumergió en la sangre venenosa de la hidra, que todavía formaba charcos oscuros sobre el suelo. El veneno era tan letal que una simple gota podía matar al más fuerte de los guerreros. «Esto será útil», dijo, levantando la flecha impregnada con cuidado. Sabía que la sangre de la hidra podría ser tanto un arma como un legado de su victoria. Pero también comprendía el peligro que conllevaba. «Es un poder que debe usarse con sabiduría», advirtió a Iolao. Con la flecha en su aljaba, se giraron hacia el camino de regreso. El pantano, ahora silencioso, parecía haber recuperado su calma, pero ambos sabían que no era un lugar para celebrar.
La llegada de Hércules a Tirinto fue recibida con gritos de asombro y vítores. Los aldeanos que habían vivido aterrorizados por las historias de la hidra ahora miraban al héroe con admiración. Lo logró, murmuraban. Derrotó al monstruo que nadie podía vencer. Sin embargo, Euristeo, el rey que había enviado a Hércules a esta tarea mortal, no compartía el entusiasmo del pueblo. Su rostro, habitualmente arrogante, estaba pálido al ver al héroe regresar. No puede ser, pensó. Ni siquiera los dioses deberían poder contra la hidra. ¿Qué prueba tienes de tu victoria?, preguntó Euristeo, tratando de ocultar su incredulidad. Hércules mostró las flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Este veneno es todo lo que queda de la bestia. Y será suficiente para recordarte que cumplí con tu tarea. Lejos de Tirinto, en el monte Olimpo, Hera observaba la escena con furia. Había colocado a la hidra en el pantano de Lerna como un castigo para los mortales y como un obstáculo insuperable para Hércules. Pero una vez más, el hijo de Zeus había superado sus expectativas. Esto no termina aquí, juró Hera, su voz resonando como un trueno. Hércules no escapará de mi ira. Si el veneno de la hidra no lo destruye, encontraré una nueva forma de acabar con él. El aire en el Olimpo se llenó de tensión. Los dioses, aunque acostumbrados a la enemistad entre Hera y Hércules, sabían que este triunfo tendría consecuencias. Mientras tanto, en Tirinto, los bardos comenzaron a narrar la historia de la batalla contra la hidra. El pueblo repetía el relato una y otra vez, añadiendo detalles heroicos que transformaban a Hércules en una figura casi divina. El hombre que luchó contra una bestia inmortal, decían. El héroe que enfrentó el aliento de la muerte y sobrevivió. Pero, entre las sombras, algunos susurraban que la hidra no estaba realmente muerta, que su espíritu seguía acechando en el pantano. Lejos de las celebraciones, en los rincones oscuros de Lerna, surgió un culto secreto. Un grupo de hombres y mujeres, creyendo que la hidra era una manifestación divina, comenzó a rendirle culto. La hidra volverá, decían, arrodillados frente al pantano. Y cuando lo haga, vengará su derrota. El juramento de estos seguidores se convirtió en una amenaza silenciosa para el legado de Hércules, una sombra que persistiría durante generaciones. Con el tiempo, el pantano de Lerna recuperó su aspecto tranquilo, pero aquellos que se acercaban a sus márgenes afirmaban escuchar susurros y ver sombras en las aguas. La hidra vive, decían los ancianos del lugar. No como antes, pero su esencia nunca se fue. Los habitantes de la región aprendieron a respetar el pantano, evitando sus profundidades y recordando que incluso las victorias más gloriosas tienen sus límites. La historia de la hidra de Lerna no solo quedó grabada en el mito, sino también en el corazón de los hombres. Representaba el miedo, la furia y el poder incontrolable de la naturaleza y los dioses. Aunque Hércules había demostrado que incluso los desafíos más grandes podían ser superados, la hidra vivía en cada rincón donde el miedo y el misterio persistían. Su leyenda se convirtió en un recordatorio eterno de que las sombras nunca desaparecen del todo, sino que permanecen, esperando un momento para volver a alzarse. La historia de la hidra de Lerna nos enseña, incluso hoy, que los mayores desafíos de la vida no siempre pueden enfrentarse solo con fuerza, sino con inteligencia, estrategia y trabajo en equipo. Hércules no venció a la hidra solo, fue gracias a la ayuda de Iolao y al ingenio para usar el fuego que logró superar lo que parecía imposible. Además, nos recuerda que cada victoria tiene un precio y que incluso los logros más gloriosos pueden dejar cicatrices imborrables. Así como Hércules cargó con el veneno de la hidra en su sangre, nosotros también debemos aceptar que superar nuestras batallas puede cambiarnos para siempre. Finalmente, la hidra simboliza los problemas que, como sus cabezas, tienden a multiplicarse si no los enfrentamos correctamente. Su derrota nos inspira a no rendirnos, a buscar soluciones más allá de lo evidente y a recordar que incluso las sombras más oscuras pueden ser vencidas con valor, perseverancia y luz.